luego El tema ya, era ya, Platón, de lo que vos solo sé que no sé nada es Platón, pero bueno. Entonces, Javier, vas a ok, dar el tema sobre sí, el rapto. O sea, ok, quién creó esta sobre doctrina y sobre ese ajá, tema. Adelante, Javier. Javier es hermano muy bien, católico. Adelante. muy bien. Dice, ¿cómo comienza la creencia en el rapto? Esta doctrina jamás fue predicada por ningún apóstol, no fue mencionada por ningún padre de la iglesia, nunca fue mencionado por ningún concilio, jamás fue discutida en ninguna universidad en el periodo escolástico, no ha sido mencionada por ningún santo, no fue tampoco mencionada por ningún padre de la Reforma, ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni ningún otro habló de ella. Incluso el concepto de el rapto o arrebatamiento es tan reciente como dice, es tan reciente que no aparece en los diccionarios clásicos de espiritualidad. Las 5 personas responsables de haber inventado, implementado y difundido la doctrina del rapto dentro de la cristiandad moderna son Manuel Díaz Lacunza, Edward Irving, Margaret MacDonald, John Nelson Darby y Cyrus Ingerson Scofield. La mayoría de creyentes no tienen ni la menor idea de quiénes eran estas personas y menos aún se han tomado la molestia de cuestionar el origen del paquete completo de enseñanzas del famoso rapto secreto y las 7 dispensaciones. El autor Manuel Díaz Lancusa, un sacerdote jesuita y chileno, que en 1790 escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad bajo el nombre de Juan Josafá ben Ezra Rabino, esperanzado que así sería más aceptado por los protestantes. Este libro fue publicado en Cádiz en 1810, en Argentina en 1816 y finalmente en Londres en 1826. Dice, al Vaticano no le gustó nada lo que decía este libro. Su libro fue condenado y removido de circulación en 1824. El Papa León XII lo puso en su lista de libros prohibidos. El heredero Edward Irving fue un ministro de la Iglesia Presbiteriana de Escocia que había leído el libro escrito por Díaz Lancusa. Irving estaba tan impresionado con los temas de este libro que estudió castellano, tradujo el libro al inglés y lo publicó en 1827 bajo el nombre de El Mesías que vendrá. La Iglesia Presbiteriana de Escocia se molestó tanto con sus prédicas que finalmente los comulgaron y lo despidieron de su puesto en 1830. Como resultado, Irving fundó su propia secta llamada la Iglesia Católica Apostólica, la cual duró hasta 1901, pero finalmente desvaneció por sus prácticas y enseñanzas. Irving llegó a ser conocido como el fundador del movimiento pentecostal que conocemos hoy en día. Hago una pausa, permítanme. Continúo. La que lo arregló, Margaret MacDonald, fue una jovencita escocesa de 15 años que durante una de las sesiones de poetización de Edward Irving el 28 de marzo de 1830 cayó en un, entre comillas, trance y después de varias horas de visiones y profecía y de hablar en lenguas, reveló que el regreso de Cristo ocurriría en 2 fases, no solo en una como enseña la teología cristiana tradicional. Cristo, dijo MacDonald, vendría la primera vez y visiblemente raptaría a los virtuosos y justos llenos del Espíritu en un rapto secreto. Entonces Cristo regresaría la segunda vez durante la tribulación del anticristo con el rapto tradicional para ejecutar su ira y destrucción sobre todos los pecadores y heréticos. El que lo actualizó, John Nelson Darby, el fundador, líder y teólogo de la secta de los hermanos Plymouth, que previamente había sido un sacerdote anglicano. Una de las primeras contribuciones más radicales de Darby al cristianismo fundamentalista y protestante fue su afirmación que la historia del mundo estaba dividida en 7 etapas, las cuales llamó dispensaciones, ignorando todas las evidencias científicas al contrario, como decepciones de Satanás. Darby decidió que el planeta Tierra y los humanos fueran creados hace apenas 7,000 años y que actualmente vivimos en los 1000 años de los últimos tiempos o el periodo de gracia antes del fin del mundo. Es importante mencionar que este tema, por la enorme influencia que Darby ha tenido sobre el cristianismo fundamentalista y el movimiento creacionista que impregna las creencias en casi 1,000,000,000 de evangélicos alrededor del mundo, la cual ha sido importado desde las iglesias de Estados Unidos de Norteamérica. Darby llegó a ser reconocido como la máxima autoridad mundial sobre la teología del dispensacionalismo y el creacionismo. El que lo promocionó
el norteamericano Cyrus Ingerson Scofield, mejor conocido como C.I. Scofield y autor de la Biblia referencial de Scofield, es el quinto cómplice de este complot. El cuento del rapto secreto y el dispensacionalismo se volvió aún más popular con los evangélicos fundamentalistas. Cuando Scofield publicó su Biblia en 1909, basada en la versión de la Biblia de King James, editada e interpretada de tal manera que incorpora toda la escatología del rapto secreto y las dispensaciones de John Nelson Darby. En otras palabras, Scofield incorporó la doctrina de la pretribulación a su Biblia y así logró introducirlo en Norteamérica a principios del siglo XX. Al principio hubo mucha resistencia a esta doctrina y causó mucho conflicto entre los cristianos, pero poco a poco llegó a ser aceptada y defendida por muchos como verdadera doctrina bíblica. Scofield en 1873 ayudó a John J. Ingalls a ser elegido como senador del estado de Kansas en Estados Unidos y como recompensa recibió el puesto de fiscal general del estado, pero al mismo año tuvo que renunciar y terminó en la cárcel porque aceptó sobornos de los operadores de los ferrocarriles, robó contribuciones políticas de Ingalls y falsificó firmas de notas bancarias de pagaré. Abandonó a su esposa Leontine Serré y a sus dos hijas y ella finalmente se divorció de él en el 1883, acusándolo de abandono del hogar. El mismo año contrajo matrimonio con Hetty Hall von Schwartz y empezó a llamarse el reverendo C.I. Scofield, doctor de divinidad. Pero numerosas investigaciones no han podido encontrar ningún dato o archivo que conste que recibió su licenciatura de doctor de divinidad. Los detalles de la fecha, del lugar y la hora de su conversión resultan ser fabricaciones. La Biblia de Scofield fue publicada por la Oxford University Press en 1909 y por el año de 1930 había vendido más de 1 millón de copias, estableciendo así esta doctrina falsa dentro de los colegios bíblicos y las numerosas denominaciones evangélicas en Estados Unidos al principio del siglo XX. Una de las actividades más sospechosas de Scofield durante la producción de su Biblia referencial fue su visita a Londres, en Inglaterra, para conocer y consultar con Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort, dos ingleses tachados de ocultistas y expertos polémicos, quienes fundaron varias organizaciones de no muy buena fama. Y en 1890 Scofield fundó la misión centroamericana ahora llamada CAM International, con su sede mayor en Guatemala. Pero, ¿qué es el famoso rapto? Según este concepto, el rapto es la venida secreta e inminente de Jesucristo para llevarse del mundo a los verdaderos creyentes. Estos serán física y súbitamente arrebatados de este mundo y elevados por los aires para encontrarse con Jesús. ¿Cuándo y cómo ocurrirá el rapto? Es objeto de grandes controversias entre sus adherentes. Hay 3 campos de opinión sobre cuándo ocurrirá el rapto. Unos dicen que antes de la gran tribulación, entre paréntesis pretribulación, otros que durante y otros que después, post-tribulación. Las escrituras dan testimonio de una única segunda venida y de una única resurrección corporal de justos para bendición y de injustos para castigo. La resurrección corporal se describe en Apocalipsis 20, 11, 15 y dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en cada uno, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Acerca del único juicio que tendrá lugar en la parusía y sus consecuencias, nuestro amado Señor dijo: e irán estos, los malvados, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. No os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuál voz? La de Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Y Pablo declaró: pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. 2 Corintios 5:10, Hechos 24:15. Eso lo encontramos en la Biblia de las Américas, y ver también Hechos 17:30 al 31, Romanos 2, 5, 16. También Pedro, Juan y Santiago afirmaron esta verdad. Esto lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 4, 5, 17, 2 de Pedro 3, 7, Hechos 10, 42, 1 de Juan 4, 17, Apocalipsis 20, 12, Santiago 5, del 8 al 9.
También dicen las Escrituras que todos verán a Jesús en la parucía. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y sus ángeles juntarán a sus escogidos. Mateo 24, 30 al 31. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 10, se entiende sin lugar a duda que la hora de la lamentación de todas las tribus de la tierra es la mismísima hora del arrebatamiento y del gozo de los creyentes. Por otra parte, los que creen en el rapto le evitará a los cristianos la tribulación. Les diré que las tribulaciones de los cristianos son los sufrimientos y persecuciones que ellos deben soportar por su testimonio de Cristo. Son su corona y su gloria. La mayoría de las 45 veces que el término griego tripsis, traducido generalmente como tribulación, aparecen en el Nuevo Testamento y se refiere a los creyentes. Algunos ejemplos: en el mundo tendréis aflicción. Ahí tenemos la palabra tripsis. Juan 16:33. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hechos 14:22. Nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5:3. También ver versículos 8, 35 al 39 y 12:12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar también nosotros a los que están en cualquier tribulación. Eso lo encontramos en 2 Corintios 1:4. Nos gloriamos por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 2 de Tesalonicenses 1:4. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Juan se identifica con los cristianos perseguidos a quien dirige su libro y se declara su copartícipe en la tribulación. Apocalipsis 1:9. La iglesia debe permanecer hasta el fin del mundo para dar testimonio de Cristo a todas las naciones. Mateo 28, 18 al 20. Nuestro Señor no oró para que la iglesia fuera arrebatada antes del fin, sino para que el Padre la guardase del maligno. Juan 17:15, Biblia de Jerusalén. Creyentes e incrédulos permanecerán juntos hasta el día del Señor cuando ocurrirá la gran separación. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30. Objeciones contra el rapto. Número 1. El rapto se fundamenta en una errada interpretación de la Biblia. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nube junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Este pasaje se refiere al fin del mundo y no a una venida secreta anterior. San Pablo demuestra que es el fin del tiempo cuando dice: y así estaremos siempre con el Señor. Ahora dice, hay un dato en Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna nos dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y también en Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ambos casos, que habla del mismo momento, el toque de la trompeta llama al reino definitivo de Cristo, no a un movimiento parcial de la historia. También en Mateo 24:40 dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos molerán en la muela y una será tomada y la otra será dejada. Este pasaje se refiere al fin del mundo y no a una venida secreta anterior. Este pasaje habla de que no se puede confiar, uno, en que la salvación está asegurada. Segundo, la creencia en el rapto no es bíblica. La auténtica interpretación bíblica no acepta novedades y el concepto del rapto no era conocido en la cristiandad hasta el siglo XVIII. Tercero, 3 venidas de Jesucristo en vez de 2. Según el esquema del rapto, faltan aún 2 venidas de Cristo. Una para llevarse a los suyos en el rapto y otra venida al final del tiempo. Serían la segunda y la tercera venida.
La primera fue en la encarnación. La verdad es que Cristo vino en su primera venida y solo falta la segunda venida. Esta venida marcará el fin del mundo. Ese día Cristo reunirá a todos, a los que estén vivos para este tiempo y también a los muertos, los cuales resucitarán. Después de ese evento, este mundo ya no existirá. Cuarto, el rapto para evitar la tribulación, falsa evasión del sufrimiento. Los que creen en el rapto será antes de la gran tribulación del anticristo, piensan que solo los malos van a sufrir en ese tiempo de persecución. Si esto fuese cierto, entonces el anticristo no tendría a quien perseguir, porque ya todos los fieles estarían con Cristo fuera de este mundo. Olvidan que el sufrimiento tiene un profundo significado bíblico. El hecho es que Cristo sufrió y su cuerpo místico, que es la iglesia, lleva una continua trayectoria de sufrimiento y persecución. Pero habrá una persecución final que será extraordinaria antes del final. Los cristianos no pueden estar esperando un rapto prematuro, sino que deben estar fortaleciéndose para vencer en la prueba. Pablo relata ampliamente sus propios sufrimientos en la persecución de su tiempo y nos exhorta para que no tengamos miedo de morir por Cristo en las pruebas que ciertamente vendrán a la iglesia y a cada creyente en particular. Por eso enseña que los creyentes que sobrevivan la persecución del anticristo y estén vivos cuando Cristo venga, no tendrán ventaja sobre los que hayan muerto en la fe. Ambos grupos se reunirán con Cristo para siempre. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 15, 17. El autor continúa, dice, explicando que algún día, un día que únicamente Dios conoce, Jesucristo volverá para llevarse a todos aquellos que creen en Él. Volverá a encontrarse con todos los verdaderos creyentes en el aire. Quienes permanezcan en la tierra en ese entonces usarán toda posible invención de la mente humana para explicar la repentina desaparición de millones de personas. Los pocos elegidos, entre comillas, que logren merecer tener parte en el rapto, si usted cree la historia, serán arrebatados a unos para llevarlos lejos del dolor, las agonías y las tribulaciones del planeta Tierra. ¿Le parece lógico esto? Dice algo en lo que basaría usted su futuro. Según los partidarios del rapto, ciertamente lo es. Por lo que a ello respecta, esto no es ninguna fantasía. Citan varias escrituras para apoyar su teoría. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Otra es 1 Corintios 15, 51, 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Refutando la teoría del rapto, habiendo leído hasta este punto, quizá usted esté convencido de la veracidad de la teoría del rapto. Pero antes de convencerse demasiado, considere lo siguiente. Primeramente, está la cuestión de los muertos en Cristo. Según los partidarios del rapto, los santos muertos están en el cielo y al momento en que el creyente expira su último aliento y muere, su alma va inmediatamente a estar con Cristo, a estar frente a frente con el Señor. Pero según el apóstol Pablo, tanto los muertos en Cristo como los vivientes seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora bien, ¿cómo es que los muertos en Cristo reciben al Señor en el aire si ya han estado con Él frente a frente desde su muerte? ¿Y por qué habría Pablo de decir a los tesalonicenses que los vivos no pereceremos a los que durmieron, es decir, los muertos? ¿Por qué mencionar esta cuestión si tanto él como los tesalonicenses sabían que los muertos en Cristo ya estaban con el Señor? Estas preguntas resultan más lógicas si uno sabe que los muertos no están con el Señor. La tercera venida de Cristo. El tratar de leer la doctrina del rapto secreto en las profecías bíblicas sobre los postreros tiempos es ridículo e imposible. La mayoría de los partidarios de esta teoría le dirán que el rapto tiene lugar antes de la gran tribulación y que Cristo arrebatará a sus santos y regresará con ellos al cielo 3,5 o 7 años después. Según la teoría que se elija, Él vuelve esta vez para establecer visiblemente su reino sobre la tierra.
Los favorecedores de un rapto realmente están hablando no de una segunda, sino de una tercera venida de Cristo. El segundo advenimiento toma lugar cuando viene por la iglesia, el tercero para ser visto por el resto del mundo. Sin embargo, la mayoría de los proponentes del rapto afirman que la Biblia está hablando de dos acontecimientos distintos, pero esto es así. Según esta teoría se supone que el rapto ocurre durante la última trompeta. ¿Y cuál es la última trompeta? Los proponentes del rapto dicen que es la séptima, y en efecto, la Biblia dice lo mismo, pero observe lo que tiene lugar cuando suena la séptima y última trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Ahora bien, difícilmente podría llamarse a esto un advenimiento secreto de Jesús para raptarse a sus santos. Sin embargo, este acontecimiento tiene lugar al sonar la última trompeta. No hay más trompetas que sigan a la séptima. Es la última trompeta final a la que se refería Pablo cuando escribió: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. 1 Corintios 15:52. Es evidente que se refiere al mismo acontecimiento que se describe en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Y observe otra cosa que ocurre a la séptima y última trompeta. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido en el tiempo, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Apocalipsis 11:18. Pero ¿cómo puede ser esto? Los partidarios del rapto dicen que los profetas y los santos fueron todos arrebatados al cielo 3,5 o 7 años antes del retorno visible de Cristo. Sin embargo, aquí hay más evidencia de que los muertos reciben su recompensa a la séptima trompeta, que coincide con el retorno público y visible de Jesucristo. Así no vendrá. Si fuera correcta la teoría del rapto, entonces Cristo realmente no regresará a la tierra al momento de dicho rapto, únicamente hace un intento por llegar. Dice, note la descripción contrastante que se da en el primer capítulo de Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:9-12. Cristo ascendió visiblemente desde el Monte de los Olivos y predijo que retornaría de la misma manera. Si la intención de Cristo era raptar a los santos, lo cual incluye a los 12 apóstoles, ¿por qué no instruyó a los ángeles que les dijeran lo indicado? Para que Cristo venga de la misma manera, así como le habéis visto ir al cielo, necesariamente tiene que poner sus plantas sobre la tierra, no dar marcha atrás a medio camino y regresar al cielo. El profeta Zacarías dijo de este portentoso acontecimiento: he aquí el día del Eterno viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Zacarías 14:1-4. El itinerario del rapto trastornado, la descripción de Zacarías, difícilmente podría considerarse un acontecimiento oculto y secreto, ni tampoco es la descripción que da el mismo Jesucristo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. En cada uno de estos pasajes es importante recordar que Cristo está hablando principalmente a sus propios discípulos, quienes posteriormente integrarán el núcleo de la iglesia de Dios. Observe la respuesta que dio en Mateo 24 a la pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 3. De haber creído Cristo la teoría del rapto, bien pudo haberles contestado que la primera señal de su venida sería algo semejante a lo que se describió al principio de este artículo: desorden general, gente desaparecida, etc. Pero en vez de eso, él habló de falsos profetas, guerras, hambres y pestilencias. Versículos 4-7. Enseguida, en el versículo 9 leemos: entonces os entregarán, refiriéndose a los cristianos, a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
No solamente omite Cristo mencionar el rapto, sino que aún dice que algunos cristianos deberán pasar por la gran tribulación. El apóstol Juan amplía esto en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, hablando de la futura potencia bestia que habría de dominar la tierra. Algún día Juan escribió, también se le dio a la bestia boca que hablará grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, entre paréntesis, la gran tribulación, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13, 5, 7. En el capítulo anterior, la descripción que hace Juan de la venida persecución al pueblo de Dios es aún más explícita. Entonces el dragón, es decir, el diablo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Si la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación, ¿qué le sucedió a los fieles mencionados en los anteriores versículos? ¿Cómo es que les dejó desamparados? Un retorno visible. La profecía dada en el Monte de los Olivos muestra también lo que habrá de ocurrir después de esta gran tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mateo 24, 29, 30. Pero note enseguida lo que ocurre en el siguiente versículo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, la iglesia de Dios o los cristianos. Véase Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2, Colosenses, capítulo 3, versículo 12 y Romanos, capítulo 8, versículo 33. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, versículo 31. Marcos describe este mismo acontecimiento. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos capítulo 13, versículo 27. Cuando Jesucristo vuelva a esta tierra, no lo hará en forma secreta, como si entrase por la puerta lateral. El mundo entero se percatará de este arrollador acontecimiento. Véase Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, 6, 15 al 17. Cristo viene a realizar la tarea doble de establecer su reino y resucitar a los santos. Apocalipsis 24. Perdón, Javier, lo voy a Fin. interrumpir. Bueno, usted está dando todo sobre la parte del rapto, o sea, la doctrina del rapto. Gustavo, Dios lo bendiga. Banier quiere participar, no sé qué quiere agregar. Adelante, Banier. Banier Alejandro. Aleluya, aleluya, aquí estoy. Quisiera hacerle algunas, quizás no en un debate porque veo que tiene bastantes argumentos, pero sí algunas consideraciones a su argumentación porque veo que utiliza mucho la falacia del muñeco de paja, cosa que nosotros no creemos. Él leyó un sitio web o el cual no conoce la doctrina del arrebatamiento y hizo varios muñecos de paja. Primeramente, el hermano no hace una distinción entre lo que es arrebatamiento y lo que es arrebatamiento pretribulacional. Es una locura negar el arrebatamiento, porque el arrebatamiento, sea que Cristo venga y que los creyentes, primero los muertos resuciten con cuerpos incorruptibles y después los santos sean arrebatados para ir con ellos en las nubes y sean transformados, es una doctrina completamente bíblica. Y en su argumentación a veces parece negar esto, a veces parece no negar esto, y esta es la raíz, la doctrina del arrebatamiento. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 12, tiene respaldo en la escritura. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá a los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya creemos que Cristo murió y resucitó, y también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él los creyentes que han muerto. Les decimos de parte del Señor, nosotros los que todavía vivimos, cuando regrese el Señor, no precederemos a los que durmieron o los que hayan muerto, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel
y con un llamado de trompeta. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego nosotros, los que sigamos vivos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrar al Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Aliméntense unos a otros, anímense unos a otros con estas palabras. Aquí vemos que esa doctrina de que Cristo viene y que por un arrebatamiento, por un arpazo, es la palabra arrebatamiento, Dios reúne tanto a los vivos como a los muertos en una sola resurrección, en un solo cuerpo glorificado, donde todos los creyentes serán levantados, serán arrebatados de la tierra. Ahora, después de probar esto, probaré que el arrebatamiento es pretribulacional, es una postura. El arrebatamiento pretribulacional, que quiere decir que este suceso sucederá antes del periodo pretribulacional, antes del periodo tribulacional, porque el hermano utilizó varios textos sin ningún tipo de explicación de su contexto, y dijo varias cosas que no son verdad. Por ejemplo, que los cristianos siempre están destinados a sufrir. Bueno, yo le digo que este sufrimiento son características de la vida diaria del cristiano, pero en ninguna parte de la escritura dice que ninguna parte de los textos que él citó como sufrimiento de los cristianos, como persecución de los cristianos, tiene que ver con el arrebato, tiene que ver con la iglesia relacionada con la persecución que el anticristo, la bestia, desatará con la iglesia. Repito, en ninguno de los textos que el hermano citó ni explicó el contexto hace referencia a la iglesia sufriendo la persecución final del anticristo. Esta es otra cosa que hay que señalar allí. Y segundo, nosotros no vamos a pasar nosotros vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación por una razón solamente. Nosotros no vamos a sufrir la ira del Cordero. Y voy a buscar aquí en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. A ver. Apocalipsis capítulo 6. Que dice: ya cuando abrió el sexto sello, cuando el Cordero dice, mientras miraba yo, el Cordero rompió el sexto sello y hubo gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió roja como la de sangre. El hermano ciertamente ha dicho bastantes veces de que esto acá lo va a pasar la iglesia. Entonces las estrellas cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen en un árbol cuando es sacudido por un fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino, y todas las montañas y todas las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban. Todo esto los cristianos, según el hermano, y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de aquel que se sienta en el trono, de la ira de el Cordero. ¿Por qué? Porque ha llegado el gran día de su ira. O sea, este periodo en el que las estrellas van a caer del cielo, este periodo en el que el sol se volverá de sangre, este periodo en el que la luna se volverá de sangre y el sol no hará más su resplandor, es un periodo en el que el Cordero de Dios está ejecutando sus juicios sobre la tierra, está ejecutando sus juicios sobre el mundo, está ejecutando sus juicios sobre la perversidad de este mundo. Entonces, la pregunta sería para mi hermano: ¿Dios, Jesucristo, ha de derramar su ira sobre la iglesia presente en este mundo? Los cristianos sufriremos la ira de Dios. Los cristianos vamos a sufrir la ira del Cordero, de aquel que nos redimió con su sangre. Ese es el punto fuerte de acá de esta postura. Los cristianos vamos a sufrir y vamos a
vamos a sufrir, los cristianos vamos a sufrir todos estos juicios que son el resultado de la ira de Dios. Esa es la pregunta para mi hermano, y si él responderá que sí, bueno, pues yo quiero buscarle acá en una parte de la Biblia en el que dice, a ver, dice acá, en alguna parte de la Biblia, ahora encuentro la cita, dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salva. Ah, ya sé dónde está. Es que hace rato que no debato acá con este tema, ya sé dónde está. Dice, pero nosotros continúa, después de que habla del rapto, después de que habla del arrebatamiento, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, después de que habla de que Cristo viene con trompeta, de que los muertos en Cristo resucitarán primero, de que luego nosotros seremos arrebatados, más adelante en el versículo 5 dice, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pues Dios no nos ha puesto para ira. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más atrás dice, a ver, está acá, por acá. Ajá. Sí. Sí, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero aclararle el término de la trompeta. Ningún teólogo escatológico pretribulacional serio que se respete, ninguno cree que la trompeta que va a sonar en el arrebatamiento es la séptima trompeta del Apocalipsis. Eso sería cualquier pretribulacionista, cualquier dispensacionalista que habla de estas cosas y cita la trompeta del Apocalipsis como la trompeta del rapto, sinceramente se ha puesto una bala en la cabeza. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Vemos la trompeta de Apocalipsis para traer juicio y para traer condenación sobre la tierra. Y vemos la trompeta del arrebatamiento como un símbolo de aquellas trompetas que se sonaron en el Sinaí, que se escucharon desde el Sinaí para convocar al pueblo. En el libro de Éxodo, Dios le mandó a hacer a Moisés una trompeta de plata, y cada vez que la nube se movía del lugar, la trompeta de plata sonaba y el pueblo se congregaba. Y esto es lo que va a pasar. La trompeta va a sonar y el pueblo se va a congregar. La trompeta va a sonar y la iglesia se va a congregar. La iglesia triunfante y la iglesia militante. Y pasado esto, voy a responder de que esto es una doctrina moderna. No, esos autores que dieron, que también hay algunos que no tienen nada que ver, algunos autores que no tienen nada que ver con eso. Por ejemplo, la compañerita que tuvo una visión, la compañerita que tuvo una visión, que vio a Dios, ella fue la que introdujo esta idea, que es herética, por cierto, de un rapto secreto y de que solo los que estén preparados van a ver a Dios. Y esto es una herejía que no es enseñada por el dispensacionalismo. Segundo, estas personas no crearon la idea de un rapto secreto, sino que popularizaron esta doctrina. ¿Por qué? Porque yo sé, porque cuando tú lees los padres de la iglesia, no hay un consenso claro con respecto a lo que es la escatología. Y dentro de este consenso, de esta falta de consenso, vemos una cantidad de doctrinas escatológicas y de posturas teológicas diferentes. ¿Y sabe qué, mi hermano? Una de esas apunta claramente a un rapto, a un arrebatamiento antes del periodo de la gran tribulación. Y quiero citarle acá algunos autores, algunos, digamos que padres de la iglesia. Algunos autores, algunos padres de la iglesia, y tenemos aquí a Cipriano de Cartago en el 200 al 258 en la carta a los presbíteros.
Nosotros que vemos las terribles cosas que han comenzado y sabemos otras más terribles que se aproximan, las podemos considerar como una ventaja o podemos una ventaja para ser librados de ella lo más pronto posible. ¿O no le darán ustedes a Dios, gracias a Dios, y se congratulan a ustedes mismos con el hecho de que serán llevados en un traslado previo y salvados del naufragio y los desastres? Los desastres que son inminentes? Celebramos el día en que se nos otorgará a cada uno de nosotros una mansión y que seremos arrebatados y liberados de las trampas de este mundo y restaurados en el paraíso y el reino de Dios. Vemos aquí las palabras arrebatados y liberados de las trampas de este mundo, y vemos aquí las palabras relacionadas con esto: previo, traslado previo, y salvados del naufragio y de los desastres inminentes. Tenemos también por acá a Ireneo. Ireneo dice en su libro Adversus Herejes, o sea, contra la herejía, escribe tiempo, 2 tiempos y tiempo y medio, refiriéndose a los 3 años y medio de la profeta Daniel. Y a él Jesucristo desatará la persecución antes de la segunda venida de Cristo. Y sobre el rapto escribe: aquellas naciones que no volvieron sus ojos a los cielos, ni volvieron a su maestro, ni desearon profesar la luz y la verdad, sino que fueron ciegos y se obstinaron en la oscuridad y en la ignorancia, y fueron como aguas negras de desagüe, o como una balanza, o como la paja que sirve para purificar el oro. Así será cuando al final la iglesia sea repentinamente rescatada de todo esto. Vemos acá los tiempos finales, todo lo que el hermano mencionó, el hermano Javier mencionó, el desastre que iba a pasar, y dice que nosotros vamos a ser previamente rescatados de todo esto. Dice San Victorio Mártir, obispo de Petau, del 250 al 304, sobre el capítulo 11 de Apocalipsis, escribió: esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Y quiero aclararle el tema de las 3 venidas. Jesús no viene en 3 venidas. Jesús vino a esta tierra, se encarnó. Jesús vino, se encarnó y habitó en medio de nosotros, que es lo que se considera como epifanía. Él vivió con nosotros, él estuvo en esta tierra. Y él se fue, él dijo: yo vuelvo de nuevo, pero yo vuelvo de nuevo a establecer mi reino aquí. A establecer mi reino aquí. Yo vengo a establecer mi reino aquí. Yo vengo a estar con ustedes. ¿Y qué pasa con el rapto? ¿Qué pasa con el arrebatamiento? Que cuando Cristo viene en el arrebatamiento, Él no pone sus pies sobre el monte de los olivos. Él no viene a conquistar, Él no viene a matar, Él no pone sus pies sobre el monte de los olivos. Él simplemente viene a rescatar a su pueblo. Él no viene todavía a conformar su reino en su segunda venida. O sea, el tema de las 3 venidas es una locura, porque el arrebatamiento no cuenta como cuenta como parucía, pero no cuenta como una epifanía, o sea, una manifestación de la deidad de Dios a los hombres. Y quisiera terminar con esta pregunta que el hermano me contesta para irme antes de que los megas se me acaben. Le pregunto: ¿Dios derramará su ira sobre la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dios va a derramar su ira, todos los juicios sobre la iglesia? ¿Sí o no? Porque la Biblia claramente nos muestra de que Dios no nos ha puesto para ira. Adelante, mis hermanos. Javier, prenda el micrófono. Javier, ¿está ahí? ¿Estás ahí, hermano? Adelante, no sé quién quiere comentar algo más. No, te haces la pregunta, Vanier. O hacésela otra vez a la pregunta, Vanier. Alejandro. Javier, Sí. Javier, ¿escuchaste lo que dije? No, repíteme la pregunta, por favor. ¿Cuál fue? ¿Escuchaste toda mi ponencia?
Sí, escuché tu Ya, ponencia. te pregunto, Cristo si la iglesia está en el medio del periodo de juicio sobre la tierra, esos 7 años, el Cordero Jesucristo ha de derramar su ira sobre la iglesia. Jesucristo ha de derramar su ira sobre la iglesia, sobre este mundo, sobre la iglesia que está en este mundo. Es la pregunta. Dios ha de derramar porque la ira de Cristo, o sea, el periodo de tribulación no simplemente es de persecución, sino también de ira, de Cristo derramando su ira sobre los habitantes de la tierra. Ahora yo te pregunto, Cristo ha de derramar su ira, Cristo airado, su ira sobre la iglesia presente en la tierra, ¿sí o no? La Biblia enseña que Jesús rescata a los creyentes de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, la ira de Dios es dirigida contra el pecado y los incrédulos, no contra aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo. Ahora bien, la Iglesia Católica enseña lo que es la parucía. Adelante. Claro. Entonces, si reconoces que la iglesia no, que la iglesia no es librada de ese periodo de ira, la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Si la iglesia es librada del día de la ira del Señor, entonces, ¿por qué la iglesia está en la tierra? Adelante, hermano. Sí, pero una cosa es la ira y otra cosa es la disciplina. Hay que diferenciar entre disciplina e ira, mientras que Dios puede disciplinar a sus hijos Pero acuérdate individualmente lo que para dice, te leo santificación. Apocalipsis de nuevo. Te leo Hebreos Apocalipsis de nuevo. 12:6, Hebreos 12:6. Esto es Te distinto leo a la ira de Apocalipsis Dios de nuevo. descrita. Permítame. Mientras que Dios puede disciplinar a sus hijos individualmente para santificación, Hebreos 12:6, esto es distinto a la ira de Dios descrita en Apocalipsis, que es de destrucción para los desobedientes. Adelante. Dice Apocalipsis 6:13. No, vamos a ver aquí el 12. Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre y las estrellas cayeron sobre la tierra y como la tierra deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió del lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira de el Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. El gran día de su ira ha llegado. Y acá la palabra ira, dame acá un momento, la palabra ira. La palabra ira, no, este no es ira. Cuando aquí la palabra ira quiere decir, aquí la palabra ira viene del griego, acá te busco. La palabra ira es orge, que es propiamente un deseo extendiéndose hacia la excitación de la mente. Por analogía, una pasión violenta, ira o aborrecimiento injustificable. Por implicación, un castigo. Airar, castigar, castigo, enojo, ira. O sea, esta ira que dice aquí que el gran día de su ira y escondernos de la ira del que está sentado, de la ira del Cordero. Dice que la ira del Cordero es un aborrecimiento a la humanidad, es un aborrecimiento a los hombres que están en la tierra y por lo tanto, por ese aborrecimiento, por esa pasión de aborrecimiento, los castiga. Te pregunto, ¿te parece esto una disciplina? Dios ha de castigar, Dios ha de airarse, Dios ha de aborrecer y Dios ha de castigar a su iglesia. Te pregunto, ¿Dios ha de airarse, Dios ha de aborrecer, Dios ha de castigar a su iglesia? Para empezar, la enseñanza católica no enseña que Jesucristo vaya a derramar su ira destructiva sobre la iglesia.
como institución o sobre los fieles que viven en gracia. Más bien, la teología católica distingue entre la ira de Dios contra el pecado y la maldad y el amor redentor que Cristo tiene por su iglesia, considerada su cuerpo místico. Adelante. Javier, pero si Dios no derrama su ira, porque aquí no está hablando aquí no está hablando de un castigo, no está hablando de una disciplina. Ya yo te leí lo que significa la palabra ira en el griego, que es un aborrecimiento, es un castigo, un aborrecimiento, un odio, un castigo que Dios le está dando a la tierra, o sea, un castigo que viene del odio, del aborrecimiento. Y tú dices que ese odio, que ese aborrecimiento, no, que es derramado sobre la tierra, ese castigo que es derramado sobre la tierra, no afecta a la iglesia. Entonces, o la iglesia está o no está, o cómo la iglesia es librada de todas estas cosas. Adelante. O la iglesia está o no está, o cómo es librada de todo esto. Es la pregunta mía. Por eso, Jesús libera de la ira venidera. La enseñanza paulina adoptada por la iglesia subraya que los creyentes son rescatados de la ira venidera, es decir, el juicio final sobre el pecado mediante la fe en Jesucristo. Lo segundo, la iglesia es protegida. Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La perspectiva católica tradicional es que Cristo protege a su iglesia de la condenación, aunque esta pueda sufrir persecución o purificación. Ahora vamos viendo qué es la ira de Dios contra la justicia divina. La ira de Dios en la Biblia se entiende como una manifestación de su justicia divina contra la impiedad y el pecado, no como un ataque arbitrario contra sus seguidores. Ahora vamos a ver qué es la purificación, no destrucción. En el contexto del fin de los tiempos, la iglesia pasará por una gran tribulación o purificación final, en referencia al Apocalipsis, pero esto se interpreta como una prueba para fortalecer la fe, no como ira condenatoria. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Cómo se interpreta? Que el juicio de Dios busca la corrección y purificación de los fieles, llevando a la conversión y a una mayor santidad, reflejando su amor y misericordia, no un deseo de venganza. En resumen, la enseñanza de la Iglesia Católica, Cristo viene como Salvador de la Iglesia, no como su destructor. La ira de Dios se reserva para el pecado y la injusticia final, de la cual la Iglesia es librada por la redención. Adelante. Sí, mi hermano, sí, mira. Primeramente citas que las puertas del Hades no prevalecerán contra la institución de la iglesia. Y yo te respondo, no estamos hablando en ningún momento de el Hades levantándose contra la iglesia, sino estamos hablando de la ira del Cordero sobre los hombres que están en la tierra. Y no estamos hablando de una leve tribulación, no estamos hablando del tiempo de la ira como una leve tribulación sobre solamente los escogidos, porque vemos aquí que los hombres se esconden, esta ira es sobre los hombres de la tierra y los hombres de la tierra se esconden en cuevas porque la ira es para ellos, no para la iglesia. Entonces también dice que la ira es como una manera de una persecución, alegorizas el texto, es una persecución que purificará a la iglesia. No, hermano, en ningún momento dice esto. Dice el día de la ira, el día de la ira, el día de la orge, en griego orge, día de la ira, orge, que es, aquí te lo digo, la palabra en griego, orge, el verbo griego orge, que es un castigo, una disciplina que viene de un deseo de aberración, viene de un deseo de odio. O sea, Dios odia tanto a los hombres en ese tiempo, que Dios aborrece tanto a los hombres en ese tiempo, que Dios derrama castigo sobre ellos. Ahora, ¿cómo la iglesia va a ser librada de esos castigos cuando tú mismo dices que la iglesia no pasará por la ira? La iglesia no recibe la ira de Dios. Y entonces tenemos a Dios derramando su ira, derramando su ira, su deseo de aborrecimiento, su odio mediante castigo a todos los hombres en la tierra. Y tú dices que la iglesia está en la tierra. Yo te pregunto, ¿la iglesia sufrirá la ira? O sea,
Si tú dices que la iglesia, tú dices que la iglesia está en la tierra, y si los juicios, esa ira, ese deseo de odio, ese aborrecimiento es para los hombres que están en la tierra, la iglesia sufrirá o no sufrirá la ira de Dios. Y no intentes buscar y buscando otros textos y alegorizando otros textos para digamos que para negar algo obvio, ¿no? Que Dios no va a poner ira a su iglesia. Y esto es algo obvio. Adelante, mi hermano. Javier. Es que volvemos a lo mismo. Tú estás magnificando la ira de Dios, pero no tomas en cuenta también la justicia divina, pues. Y hay que hacer ahí un puente entre la ira de Dios y la justicia divina. ¿Por qué? Porque mira, la ira de Dios, en definición, dice, no es una emoción descontrolada como la humana, sino una reacción constante y justa ante la maldad y el pecado. ¿Cuál es el propósito? Es redentor, a menudo llamando al arrepentimiento y final en el juicio definitivo. Se manifiesta contra quienes rechazan la voluntad de Dios y la verdad. La ira de Dios se aplaca o satisface mediante ¿qué? La expiación de Cristo, quien soportó ese castigo en lugar de los creyentes. Ahora vamos viendo la justicia divina. Es la autoridad, equidad y rectitud de Dios para gobernar, recompensar el bien y castigar el mal conforme a su carácter santo. Es inmutable y objetiva. La justicia garantiza que la ira no sea caprichosa. ¿Y cuál es el puente? Pues en la cruz la justicia divina fue satisfecha porque el pecado fue castigado, demostrando que Dios no ignora el mal, pero ofrece misericordia. Adelante. Es que el problema, mi hermano, acá, Javier, es que no estamos hablando de la ira, del carácter justo de Dios, de redimir el carácter justo de Dios, de airarse con el pecado de tal forma de que el hombre reciba salvación. No, estamos hablando de un evento escatológico. ¿Sabes cuál es ese evento escatológico? El gran día de la ira de Dios. El gran día de la ira de Dios, ese día donde Dios se va a sentar en el trono y va a derramar toda su ira sin piedad ninguna sobre la tierra. Y quiere que le lea de nuevo el texto. Parte de esa ira dice, miré cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto. ¿Te parece esto como un deseo de castigar o como una disciplina que se le aplica? El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió negra como de sangre. Y las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra como higos, la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Estos son sucesos escatológicos, el gran día de la ira del Señor. Y todo monte y toda isla se movió del lugar. ¿Qué pasó con los hombres de la tierra y los reyes y de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo, todo libre se escondieron en las cuevas entre los montes y las peñas y decían: montes y peñas, caed sobre nosotros y escóndenos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero? Porque el gran día de la ira, aquí está, el gran día de la ira. No estamos hablando de la ira con carácter de Dios, sino estamos hablando de un suceso escatológico donde Dios ha de juzgar la humanidad con catástrofes sobrenaturales. ¿Por qué? Porque está airada, porque aborrece la humanidad. Ya dije aquí 15 veces el significado de la palabra ira aquí: el gran día de la ira, el gran día de la orge, el gran día del aborrecimiento, el gran día del castigo, el gran día del enojo. Porque el gran día ha llegado, ¿y quién ha de ponerse de pie? No estamos hablando, mi hermano, de la ira como carácter de Dios. No salgas del texto, no salgas del texto, quédate en el texto. Apocalipsis 6, 17 y 16. Apocalipsis 6, 17. No salgas del texto buscando el carácter de Dios. No estamos hablando del carácter de Dios, de la justicia de Dios, de los castigos que Dios aplica para llevar al hombre al arrepentimiento, sino estamos hablando de un suceso escatológico donde Dios se va a sentar en el trono y Dios va a castigar, va a estar enojado, va a derramar su ira, va a castigar a la humanidad. Y este suceso se considera como el gran día de la ira del Señor. No estamos hablando del carácter de Dios, sino de un suceso escatológico. Ahora, ¿la iglesia atraviesa por esto? ¿Sí o no? Adelante.
perdón, vuelvo a lo mismo. Yo me sujeto a la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, si Yo tú a la me dices, Biblia. y yo también, porque porque la Bueno, iglesia tiene tres prueba pilares. con la Biblia Iglesia, entonces. bueno, la iglesia tiene tres pilares: Biblia, magisterio y tradición. No somos Te solo lo probé con escritura. la tradición también. No somos solo escritura. Bueno, pues yo también te lo puedo probar con la tradición. Te lo probé con la tradición. Es que el problema es que vemos una variedad de pensamientos en los padres de la iglesia. Te lo probé con la tradición, mi hermano. Te pregunto, ¿la iglesia va a atravesar la ira de Dios? La iglesia, te pregunto primeramente, vamos a ver si así entras en razón. ¿La iglesia va a atravesar el periodo designado para la gran tribulación? ¿Sí o no, Javier? Es que tú quieres que diga sí o no, y no es así. Yo te tengo que Pero, dar pero una. es sí o es Bueno, no, pero es sí no, o es no, no. es que así no, A no, ver, pues que no me adelante. puedes decir sí o no, A no. ver, Yo también te puedo poner preguntas así tipo porque trampa. van a estar toda la noche de esta manera. A ver, ¿podrían dar ustedes el concepto, definir qué es la ira de Dios? Ani, la ira no, el gran día de la ira de Dios, que A ver, son conceptos distintos. bueno, el gran día de la ira de Dios, ¿me explicás qué es la ira de Dios? Y después ya estás hablando del día de la ira de Dios, pero ahora explicás qué es la ira de Dios. Ani, Yo es te- que acá estamos hablando de un concepto escatológico, A ver, deja la de un palabra suceso escatológico. escatológico. Te hice una pregunta muy clara y muy simple. ¿Qué es la ira de Dios? Concepto, cualquiera de los dos, Javier o Alejandro. Adelante. Dios está enojado con el pecador, Dios está enojado con el pecador. Javier, ¿qué es la ira santa de Dios? Es que ya se lo dije. Por eso dice Volverlo que a la ira, repetir, Ani hay lo está una ira pidiendo. de Dios, hay la ira de Dios contra la justicia divina. La ira de Dios en la Biblia se entiende como una manifestación de su justicia divina contra qué, contra la impiedad y el pecado, no como un Exacto. ataque no como un ataque arbitrario contra sus seguidores. ¿Sí me explico? Yo Entonces, estoy de acuerdo contigo, Javier. Estoy de acuerdo contigo de que la iglesia no puede sufrir la ira de Dios, por eso soy pretribulacionista y por eso creo que Dios nos va a librar de esa ira mediante el arrebatamiento de la iglesia. Por eso creo eso, porque Dios aplica la ira y es verdad que la ira es justa porque este mundo y esta gente son cabezones y esta gente son lo más perverso que hay y Dios va a aplicar ese método, el gran día de su ira. ¿Sabe lo que es el gran día de su ira? Dios está irado y Dios derrama su ira sobre, ese es el gran día de la ira. Dios se siente en el trono y Dios derrama su ira, su enojo sobre toda su aborrecimiento sobre toda la humanidad. ¿Mediante qué? Mediante fenómenos naturales, mediante el sol oscureciéndose, mediante la luna volviéndose de sangre, mediante terremotos que afectan al ser humano. Y eso lo he dicho 15 veces aquí, lo he leído 15 veces aquí en Apocalipsis 6. Entonces, ¿la iglesia va a sufrir esos castigos? ¿Sí o no? La iglesia va a sufrir esos castigos, terremotos, hambre, muerte, terremotos, hambre, muerte, el sol volviéndose negro como tela de silicio, la luna volviéndose de sangre. La iglesia va a sufrir todos esos fenómenos naturales, Javier. volvemos a lo mismo, hermano. Los tribulacionistas, especialmente los pretribulacionistas, sostienen que la iglesia será arrebatada antes de los 7 años de tribulación para evitar la ira de Dios. Sin embargo, hermanos, críticos y otras posturas escatológicas, No, pero post-tribulacionistas, respóndeme. No, respóndeme. Respóndeme, la iglesia va a atravesar esos no se sucesos puede. naturales y va a ser afectada por el hambre, va a ser afectada por la muerte, por la enfermedad. Respóndeme simplemente eso, no me divaríes entre que si los críticos, que si no sé qué, que si esto, que No, si lo otro, porque no. aquí vamos a Respóndeme, desmenuzar la la doctrina, iglesia por va a eso atravesar vamos, por esos no, castigos y quiere que te es lo que tú, diga, el hambre, no, primeramente pues, el hambre, A ver, la ya muerte, empezamos la tranquilo, guerra. por favor, tranquilo. A ver, haces la pregunta, Alejandro, haz la pregunta, Alejandro, y Javier te contesta. O Javier Ya, pregunta, ya, bueno, tranquilo, exactamente, adelante. ya. La iglesia, ya que terminamos todo el tiempo de ponencia, vamos a la pregunta. La iglesia va a pasar por el tiempo, cuando llegue el apocalipsis, la iglesia va a pasar por la guerra, por el hambre, por la muerte,
La iglesia va a pasar por terremoto, va a pasar por el cielo volviéndose negro, va a pasar por la luna volviéndose de sangre, por terremotos. No me venga de que si esto, que si lo otro. Respóndeme, ¿la iglesia va a pasar por eso? ¿Sí o no? ¿La iglesia va a experimentar eso? ¿Sí o no? Adelante, Javier, responde. Se lo voy a contestar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Numerales 675 al 677. Menciona una última Pascua donde la Iglesia seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Habrá persecución. Esta tribulación se interpreta como una gran persecución contra los cristianos antes del fin de los tiempos. Más que un escape, la visión católica enfatiza el testimonio valiente y la perseverancia de los fieles frente a la lucha entre la Iglesia y el demonio. Mientras que los pretribulacionistas o posttribulacionistas, por ejemplo, los pretribulacionismo dice, cree que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación y no pasará por ella, enfocándose en este periodo en el pueblo de Israel. Y los posttribulacionistas dicen que creen que la iglesia pasará por la tribulación y será arrebatada justo antes del regreso físico de Cristo. En resumen, la perspectiva católica tradicionalmente entiende que la iglesia sí atravesará esta prueba final de purificación. Adelante. No, no se escuchó, yo creo. Ani, adelante. Ah, caramba, no, ya, aquí, voy para mi tiempo de contrarrefutación y ya después el hermano me hace una pregunta. Sí, el hermano dijo que la gran tribulación final, la última tribulación final, es que la iglesia reciba la persecución del anticristo, y eso lo vemos en Apocalipsis, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque Apocalipsis no solo nos habla de persecución, o sea, Apocalipsis prácticamente no habla en casi ninguna de sus partes. Es pocas las veces que cita persecución de la bestia contra los santos. ¿Sabe lo que sí cita Apocalipsis? Desastres naturales como resultado de la ira de Dios. Y yo le pregunté al hermano y el hermano no me pudo contestar si la iglesia iba a pasar por esos fenómenos naturales, por esos desastres naturales, por esos sellos, por las copas, por las trompetas, por esos desastres naturales. El hermano dijo, no, es que lo que va a pasar en el fin de los tiempos no va a ser así, va a ser una persecución final. Me citó el catecismo. No, hermano, la Biblia, el Apocalipsis habla de qué? De persecución de los santos, pero de lo que más habla el Apocalipsis es de juicio, de desastres naturales. Y la pregunta sigue en pie. La iglesia va a pasar por esos desastres naturales. Adelante, Javier, y hazme la pregunta que quieras ahora. No, porque no estamos debatiendo, estábamos en una plática. Yo iba a exponer un tema y nada más, pero no era debate. Ya, tranquilo, ya. Parece que aquí uno se fue de roca. Bueno, pues vamos a girar el debate a eso. ¿Pasará la iglesia por la ira de Dios, sí o no? Y yo te reafirmo mi pregunta. Te reafirmo mi pregunta. El Apocalipsis no solo es de persecución, la última prueba no solamente es persecución, sino también es la ira de Dios sobre la humanidad manifestada por desastres naturales. La pregunta es, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? Tú dices que sí. ¿La iglesia pasará por esos desastres naturales? Todavía no me has dicho. Si dices que sí, entonces tendrás, como estos desastres naturales son consecuencias de la ira de Dios, entonces tendrás que decir que la ira de Dios, entonces tendrá que decir que la iglesia por sufrir los desastres naturales sufre la ira de Dios. Y eso sería negar lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que dice que no estamos puestos para ira. Si dice que la iglesia no atraviesa por estos procesos naturales, entonces quiere decir que la iglesia no está en la tierra y apoya prácticamente el pretribulacionismo, el rapto pretribulacional, el arrebatamiento pretribulacional. Si dices que no, que la iglesia no sufre esos fenómenos naturales, entonces estarás diciendo que la iglesia no sufre la ira de Dios y por lo tanto estarás apoyando la doctrina pretribulacional. Adelante, hermano. ¿Sufre o no sufre los desastres la iglesia?
Hermanos míos, Adelante. lo que pasa es que ustedes están confundidos con los tiempos. El Apocalipsis ni siquiera ha llegado. El Apocalipsis es la 70 semana de Daniel. 70ª semana de Daniel. Sí, esa es la semana de Daniel. Esos son las 3200 tardes y mañanas. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, esas 2300 tardes y mañanas se dividen en 42 meses, en 3 Exacto. años y medio. Tiempo, 200 y medio tiempo. Eso ustedes no han tomado en cuenta todavía. Eso mismo. Freddy, pero yo sí estoy tomando en cuenta de eso y yo estoy consciente de eso, mi hermano. Estoy consciente de que todavía no estamos en el fin de los tiempos y que todavía no estamos en la 70ª semana de Daniel. Lo que estoy intentando acá preguntarle al hermano y que el hermano me responda si sí o no, si la iglesia va a atravesar por los desastres naturales del Apocalipsis. Otra vez, yo lo que les digo, yo me sujeto a la santa doctrina católica. La iglesia no pasará la tribulación, la iglesia no pasará la tribulación, ya que Dios no nos puso para la ira. La iglesia será arrebatada antes de la tribulación, el día del Señor. Representa un periodo de juicio divino. Este tiempo de juicio está relacionado con la angustia de Jacob, un tiempo específico de tribulación para Israel. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Este versículo apoya la idea de que los creyentes no pasarán por la ira de Dios. Los que niegan, dice, el rapto, no interpretan bien la palabra apostasía, que significa en este caso, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y 3, capítulo 2, versículo 3, apostasía se interpreta como partida o traslado. Implica hermano, disculpa que te pregunte, ¿qué tiene que ver eso? Yo no he citado apostasía todavía, yo no he citado apostasía, hermano. Lo único que te pregunté, mira, tú dices que el magisterio te dijo que la iglesia no va a pasar por la ira, pero es que tú estás en un debate y yo no soy católico romano, yo no me sujeto al magisterio, yo me sujeto meramente a lo que dice la Biblia. Entonces, tú le podrás decir tú podrás estar debatiendo con, por ejemplo, debatiendo con un judío y tú le dices porque el evangelio es para salvación y yo creo lo que dicen, yo creo en Jesús porque el evangelio me lo dice, pero es que ya esa gente no cree en el evangelio. Entonces tú no me puedes venir a decir a mí, yo creo esto porque la iglesia católica y el magisterio me lo dijo que es como correcto. Tú no me puedes venir a decir eso en un debate, tú tienes que demostrarme de que lo que tú crees está reflejado en la Biblia, que es la autoridad que yo tengo. Mira, ustedes están hablando. Disculpe, Freddy, el problema es que la parte católica de Javier te va a decir que la autoridad la tiene la iglesia, que te da la multiforme sabiduría de Dios desde el comienzo. Ahí está el tema. Por eso se van a pasar hasta mañana con ese tema. Claro. Pero Ani, el problema es que yo le pregunto a él un tema y me saca una página del catecismo que nada tiene que ver con lo que... Porque soy católico, hermano. Es que eso le quiero explicar. Él es católico, vos no sos católico, y como el católico te va a decir, te va a afirmar que la iglesia es la que te da la multiforme sabiduría y te va a afirmar que la iglesia es del siglo I católica, ahí está el problema, Alejandro. Por eso se van a pasar hasta mañana con el tema ese. Exacto. Entonces podemos terminar el debate sin que el hermano me responda que si la iglesia va a pasar por los juicios, sí o no. Eso es lo que va a pasar. Que responda Javier y finalizamos, porque van a llegar hasta porque Javier está trincherado. Javier ya ve que ya chocó contra un muro de contención. Él venía preparado Javier venía preparado con un mono de paja. Un momento, Javier venía preparado con un mono de paja diciendo cosas que nosotros no creemos, que lo que es el arrebatamiento pretribulacional no cree. Y entonces cuando yo le digo las razones por las cuales creemos en el arrebatamiento pretribulacional, él choca contra un muro de contención
choca contra un muro de contención y dice, ay caramba, yo no sé que este argumento que me di está difícil, esta pregunta que me está haciendo está difícil, pero yo voy a citarlo por lo que yo creo por el magisterio, porque yo soy católico y creo en el magisterio, porque no me puede responder, es eso. Él no me puede responder, por eso se va al magisterio. Si él Mira, fuera honesto, él respondiera a mis preguntas según la Biblia, porque los católicos, hasta donde yo sé, se basan también en la Biblia. Y las columnas, y de las 3 columnas que son el magisterio, la tradición y la Biblia está por encima. Entonces, si se basan en la Biblia, creo que también pueden debatir por la Biblia. Y entonces, Javier, como no sabe qué preguntar, no sabe qué responder con respecto a ese tema de que si la iglesia sufre la ira de Dios y sufre los castigos de Dios en el Apocalipsis, él se atrinchera en lo que dice su iglesia, y esta es mi iglesia, y esto es lo que dice mi iglesia, y yo de aquí no me muevo. Por eso, pero yo déjame decirle que yo no soy católico, yo soy protestante y mi autoridad está en la Biblia. Adelante, Javier. Y ya Claro, con eso pero cierro. Javier Muchas es gracias. católico. Javier es católico y te va a citar Efesios 3:10, que la multiforme sabiduría de Dios te la va a dar la misma Eso es otro iglesia. tema, Ani, pero Ani, eso es otro tema, eso es No es otro otro tema ya. tema. No es otro tema, porque por eso te cita el catecismo y te cita el magisterio que viene desde el siglo I. Estamos hablando Pero de si la iglesia pasa o no por la ira, no es estamos hablando si él quiere cierto, hablar, pero si él quiere hablar. vos tocas el punto como protestante, y lo que yo te quiero explicar es esto, y él lo toca como católico, que vos no lo podés entender. A ver, Javier, mira, Claro. Mira, es que el problema es que yo le pregunto y es que él me da una respuesta completamente diferente por el catecismo. O sea, yo le pregunto y él no me responde la pero pregunta, él él se no te va, está que si dando la una multiforme, que respuesta si no sé qué. bíblica. A ver, Javier, adelante, a ver. Y ahí finalizamos, porque ya es mucho. Es Javier, que, es Sí, como le dale, digo, Javier, ya yo Alejandro, termino espera, con mi Alejandro, ponencia. espera que te conteste Javier. Javier, adelante. es que mire, como él, el problema de él es la soberbia intelectual, decir, no me puede contestar, por lo tanto él se va a declarar ganador de un debate que no existe, porque para empezar, no es un debate, nunca acordamos debate, no llevamos tiempo de nada ni nada. Entonces yo me tengo que apegar a la enseñanza de mi iglesia católica, porque soy católico. Él se va apoyar en su doctrina que él le han enseñado, como se va a apoyar un unicitario o un trinitario o un adventista o uno de Asamblea de Dios. Ahí está. Entonces yo me tengo que apegar a la iglesia, a lo que enseña la Biblia, el magisterio y la tradición. Si no, entonces yo no soy católico. ¿Sí me explico? Ahora bien, en el numeral 675 del Catecismo dice, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lucas 18:8, Mateo 24:12, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, Lucas 21:12, Juan 15:19 al 20, desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesiánico en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Segunda de Tesalonicenses 2, 4, 12, primera de Tesalonicenses 5, 2, 3, segunda de Juan 7, 1, Juan 2, 18 al 22. Pero el tema es largo y se lo puedo seguir explicando, pero él va a decir, no te lo acepto. Entonces, ¿qué sentido tiene? Adelante. tienes razón. Mira, tienes mucha razón. Bueno, Lo que pasa entonces es que finalizamos este debate. ¿Y saben lo que pueden hacer? Bueno, más que esto no era debate, mira, porque Javier dijo, voy a dar un tema que yo tengo mucho material sobre lo que es la doctrina del rapto, y así empezó. Sino que Alejandro me dijo, yo quiero contestarle, y por eso le di la palabra a Alejandro. Pero lo que ustedes pueden hacer es preparar el debate sobre ese tema para otra oportunidad y Claro. Mira, Ani, bueno, yo quiero dejar la palabra final. Bendiciones, hermano.